25. El cobrador de impuestos. Un tal Jesús. Mateo 9,9, Marcos 2,13-14, Lucas 5,27-28. De Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, sabemos por los datos que nos dan los evangelios, que era hijo de un tal Alfeo y que su oficio era cobrar impuestos en la aduana de Cafarnaúm, ciudad de paso de las caravanas que llegaban a Palestina procedentes de Damasco. El Evangelio de Lucas y el de Marcos le llaman también Leví. Desde el siglo II se le consideró autor de uno de los 4 evangelios. Desde la época de la dominación persa, Israel conoció el pago de impuestos a una potencia extranjera. Pero solo hasta los tiempos del Imperio Romano empezaron a cobrarse tributos de forma sistemática. Toda provincia romana debía contribuir al fisco de Roma, aunque algunas ciudades y príncipes aliados del imperio podían cobrarlos para su propio provecho. Era el caso del tetrarca Herodes Antipas, que los recaudaba en distintas ciudades de Galilea, entre ellas Cafarnaúm. Los impuestos eran una dura carga para el pueblo y una importante arma de control político en manos de los gobernantes. A las sumas ya establecidas se añadían todo tipo de prebendas y sobornos que había que ofrecer a las autoridades y a los servicios administrativos. La corrupción se extendía desde los más bajos hasta los más altos puestos del poder. Los cobradores o recaudadores de impuestos, llamados publicanos, formaban parte de la categoría social más despreciable del país, junto a usureros, cambistas, jugadores de azar y pastores. En su oficio, además del estricto cobro del tributo, suficiente motivo para hacerse acreedores del odio del pueblo, realizaban todo tipo de trampas. Por estar basado en el fraude y por ser imposible de conocer el número de todos los estafados o engañados, ser publicano era una mancha social que suponía la pérdida de todos los derechos civiles y políticos. En el lenguaje popular, los cobradores de impuestos se asociaban siempre con ladrones, paganos, prostitutas, asesinos y adúlteros, con la hez de la sociedad. Todo esto pone de relieve el fuerte escándalo que constituyó el que Jesús llamase a un publicano a formar parte de su grupo y el que dijese en varias ocasiones que su mensaje estaba destinado a publicanos y pecadores. En tiempos de Jesús se escribía usualmente en papiros. El papiro era un arbusto acuático, que crecía cerca de los pantanos. Se cosechaba al norte del lago de Tiberíades. Con sus fibras se hacían cestas, barcas y una especie de papel que podía enrollarse con facilidad. La tinta con la que se escribía sobre el papiro era un colorante negro, formado principalmente de hollín, bastante espeso. Muchos escribientes llevaban el tintero colgado a la cintura. Los recaudadores de impuestos tenían que dominar la escritura. Y debían tener también nociones de griego, porque en su oficio se relacionaban con comerciantes de otros países. Frente a los conocimientos que tendría un hombre como Mateo, la cultura de Jesús resultaba notablemente inferior. Mateo en controvertido recaudador de impuestos. Mateo es un recaudador de impuestos controvertido porque sus métodos para recaudar impuestos son considerados por algunos como injustos e ineficaces. Algunos argumentan que Mateo es demasiado agresivo en su enfoque, mientras que otros creen que no es lo suficientemente agresivo. A pesar de la controversia, Mateo sigue siendo un recaudador de impuestos eficaz. Ha logrado recaudar una cantidad significativa de impuestos y ha ayudado a garantizar que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, sus métodos han sido criticados por algunos, quienes creen que son demasiado duros y que pueden afectar negativamente a los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que hay diferentes perspectivas sobre el trabajo de Mateo. Algunos lo ven como un recaudador de impuestos eficaz que está haciendo su trabajo, mientras que otros lo ven como un tirano que está abusando de su poder. Es importante considerar todas las perspectivas antes de formar su propia opinión sobre Mateo. La información proporcionada en los resultados de búsqueda no ofrece ejemplos específicos de los métodos de Mateo que se consideren injustos o ineficaces. Los resultados se centran en métodos de investigación en general, no en la recaudación de impuestos. Para responder a tu pregunta, necesitaríamos más información sobre Mateo y sus métodos de recaudación de impuestos. Por ejemplo, podríamos necesitar saber qué tipo de impuestos recauda Mateo, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, etc. ¿Quiénes son sus contribuyentes, individuos, empresas, etc.? ¿Cuáles son sus métodos específicos de recaudación de impuestos, auditorías, embargos, etc.?
¿Qué tipos de quejas o críticas se han presentado contra sus métodos? Con más información, podríamos analizar los métodos de Mateo y determinar si se consideran injustos o ineficaces. Por ejemplo, podríamos considerar si sus métodos son discriminatorios, si son demasiado agresivos o si no son lo suficientemente efectivos para recaudar los impuestos necesarios. Sin embargo, con la información actual, no puedo proporcionar ejemplos específicos de los métodos de Mateo que se consideren injustos o ineficaces. ¿Qué impacto tuvo la controversia alrededor de Mateo en la sociedad? La información proporcionada no ofrece detalles sobre el impacto de la controversia alrededor de Mateo en la sociedad. Para responder a tu pregunta, necesitaríamos más contexto sobre Mateo y la naturaleza específica de la controversia. Aquí hay algunas posibles áreas de impacto que podríamos considerar. Confianza en el sistema de recaudación de impuestos. La controversia podría haber erosionado la confianza de la sociedad en el sistema de recaudación de impuestos, especialmente si Mateo representaba una figura importante en el sistema. Cumplimiento de las obligaciones fiscales. Si los métodos de Mateo se consideraban injustos, la gente podría haber sido menos propensa a cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que podría llevar a una disminución en los ingresos fiscales del gobierno. División social. La controversia podría haber dividido a la sociedad en aquellos que apoyaban a Mateo y aquellos que lo criticaban. Esto podría haber llevado a tensiones y conflictos sociales. Cambios en las políticas fiscales. Si la controversia fue lo suficientemente grande, podría haber llevado a cambios en las políticas fiscales, ya sea para abordar las preocupaciones sobre los métodos de Mateo o para prevenir futuras controversias. Para proporcionar una respuesta más precisa, necesitaríamos más información sobre la controversia y su impacto específico en la sociedad. ¿Podrías proporcionar más detalles sobre la controversia alrededor de Mateo y su papel en la sociedad? ¿Por qué deja su cargo por Jesús? La información que me has proporcionado no me permite dar una respuesta precisa a tu pregunta. Necesito más contexto sobre quién es Mateo y por qué se menciona a Jesús. Para poder ayudarte, necesito que me digas. ¿Quién es Mateo? ¿Se trata de un personaje histórico, un personaje ficticio o una figura pública actual? ¿En qué contexto se menciona a Jesús? ¿Se trata de un contexto religioso, histórico o político? Con más información, podré comprender mejor la situación y darte una respuesta más completa. Mateo y Jesús no eran amigos ni enemigos en el sentido tradicional de la palabra. Su relación era más compleja y se desarrolló a través de un cambio significativo en la vida de Mateo. Mateo, antes de conocer a Jesús, era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, un trabajo que lo hacía impopular entre sus compatriotas judíos. Este tipo de trabajo era visto como una traición a su pueblo, ya que implicaba colaborar con el gobierno romano, que los oprimía. Jesús, por otro lado, era un profeta y maestro que predicaba un mensaje de amor, perdón y justicia. Su presencia desafiaba el orden establecido y atraía a personas de todos los estratos sociales, incluyendo a los marginados como Mateo. La relación entre Mateo y Jesús se transforma cuando Jesús, al pasar por un pueblo, ve a Mateo sentado en su puesto de recaudación de impuestos. Jesús le dice a Mateo, sígueme. Este llamado de Jesús representa un momento crucial en la vida de Mateo, un momento en el que decide abandonar su antiguo modo de vida y seguir a Jesús. Mateo, al convertirse en uno de los discípulos de Jesús, deja atrás su pasado como recaudador de impuestos y se dedica a difundir el mensaje de Jesús. Esta transformación lo convierte en un ejemplo de la capacidad de Jesús para cambiar la vida de las personas y ofrecerles una nueva oportunidad. En resumen, la relación entre Mateo y Jesús se puede describir como una transformación que se inicia con un llamado de Jesús a Mateo para que lo siga. Mateo, al aceptar este llamado, deja atrás su pasado y se convierte en un seguidor de Jesús, cambiando su vida y su propósito. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.